Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, bendito Rey, Señor, por todo lo que tú estás haciendo con nosotros, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor, porque tú no eres hombre, Señor, para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, Señor, sino que todo lo que tú has prometido, Señor, aún de las cosas que están escritas, Señor, en tu palabra se están cumpliendo, Rey Santo, Señor. Y Señor, bendito Rey, gracias. Gracias porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor, para ser tus hijos, Rey Santo, Señor. Señor, estamos agradecidos contigo, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor, por ese amor y esa misericordia para con nosotros, Rey. Te colocamos esta palabra en este día, Rey Santo, Señor, para que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas, Rey Santo, Señor, y poder entender, bendito Dios, las cosas que tienes preparadas para nosotros, Rey Santo, desde antes de la fundación del mundo, Señor. Has tenido preparadas las cosas, Señor, las obras, Señor, para que caminemos en ellas, Rey Santo, Señor. Y te damos gracias, Rey Santo, Señor, por todo eso que tú haces, Señor, bendito Rey, Señor. Y que todo lo estás haciendo, Señor, y lo haces en amor, Señor, porque aún, Señor, nos escogiste, Señor, aún nosotros siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, Señor. Todo lo que estás haciendo con nosotros, Señor, como dice las Escrituras, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, Rey Santo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque estas cosas no pasan por alto para ti, Señor. Las cosas que nos acontecen, Señor, nos afirman, Señor, bendito Dios, Señor. Cada cosa que pasa en nuestras vidas es con un propósito, Señor, bendito Dios. Y más aún para afirmarnos en la fe, Señor, bendito Rey, Señor. Gracias, Rey. Gracias te damos, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que nos enseña, que nos guía, que nos revela, que nos trae, Señor, aún todas las cosas, Señor, que han de suceder, como dijo el Señor Jesús, que Él nos traería las cosas que habrían de acontecer. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos por ese Consolador, por el Espíritu Santo de Dios que hace en nuestras vidas transformarnos y darnos la imagen tuya, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, seguimos con la parte 3 acerca de la escuela profética, acerca de los profetas que debemos de tener en cuenta. La parte de lo que es los ángeles, hermanos. Muchos de nosotros no conseguimos desarrollar a plenitud nuestro llamamiento porque obviamos muchas cosas que el Señor nos coloca a nuestra disposición y las obviamos, no las tenemos en cuenta. Y en este caso también nosotros, pues acerca de los ángeles estuvimos hablando dos cosas importantes en nuestra vida, pero igualmente importante conocer, hermanos, que este ministerio que el Señor nos encuentra, muchas veces nosotros debemos de entender que ese ministerio debe terminar, debe acabar en esa plenitud de todo lo que el Señor nos habla. El apóstol Pablo, él dijo: he acabado la carrera, he terminado todo. Ahora solamente me espera la corona de justicia que da el Señor. Entonces fue un varón que terminó a cabalidad, en plenitud su ministerio y todo lo que el Señor le había mandado hacer. Y esto es de lo que también nosotros debemos de tener en cuenta en ese llamamiento. Aquellos que todavía no conocen ese llamamiento, orémosle al Señor y digámosle al Señor que nos traiga esa revelación, que nos traiga ese entendimiento. Muchas veces en nosotros está eso. Cuando hemos leído la palabra, nosotros encontramos palabras remas. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor nos habla por medio de su palabra
y hace un clic en nuestro ser espiritual, y es el Señor hablándonos nosotros. Y muchas veces esa palabra nosotros la guardamos porque es el Señor mismo hablándonos a través de su palabra, y el Señor después nos la confirma con profetas, nos las confirma en sueños, nos las confirma, ¿sí? Entonces estas cosas nosotros debemos de tenerlas en cuenta, de lo que el Señor quiere manifestar para nosotros, y que nosotros entendamos que fuimos llamados, que fuimos comprados con precio, no para ser montonera, no para llenar una iglesia. No, hermano, nos llamaron con un propósito, y valemos más que el oro y valemos más que la plata. Somos siervos de Dios, esclavos de Jesucristo, con un fin. Nos compraron con un fin, pero ese fin, todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, todo tiene que ser por amor. Y hablamos acerca de los siervos doulos, los siervos por amor, no los siervos jornaleros por una paga, sino los siervos por amor. Entonces hablábamos de que en este ministerio que el Señor nos da, están los ángeles, ¿sí?, ayudándonos a desarrollar toda esa obra. Y habíamos hablado también de que el Señor colocaba también otra parte, que en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 nos habla de derramar el Espíritu Santo sobre toda carne, y tus siervos y tus siervas profetizarán y verán visiones. Entonces aquí, y soñarán sueños. Entonces aquí el Señor está hablando algo, pero si nosotros lo vemos en el Antiguo Pacto también el Señor habló. Y en el libro de Números capítulo 12 nosotros encontramos cuando Aarón y María están hablando de Moisés acerca de su mujer, que es una negrita, una cusita, y pues que había tenido esta esposa. Y entonces al Señor no le agradó estas cosas y los llamó al tabernáculo. En el versículo 5 dice: entonces Yahvé descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Yahvé, le apareceré en visión, y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura. Y verá la apariencia de Yahvé, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces aquí el Señor ya está hablando y está diciéndonos que a los fieles de la casa, ¿sí?, les va a hablar cara a cara, ¿sí? A otros les va a hablar, ¿sí?, por visiones y en sueños, ¿sí? Entonces nosotros también podemos mirar en el libro de Job, ¿sí? También en el libro de Job, en el capítulo 33, ¿sí?, dice la palabra de Dios en el versículo 14, dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Por sueños de visiones nocturnas, por el sueño, cuando cae, ¿sí?, cuando cae en sueño los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces aquí está hablándonos que el Señor habla en sueños de visiones nocturnas, ¿sí? Y dice que también revela y habla al oído de los hombres y le enseña su consejo. Entonces nosotros podemos mirar, mis hermanos, que el Señor habla de muchas maneras, de muchas formas, y como lo estamos hablando, está la palabra rema, ¿sí? Y es algo que pues debemos de entender que es el Señor mismo el que está haciendo estas cosas, ¿sí?, que nos habla por medio de su palabra. Y podemos mirarlo, por ejemplo,
en Lucas capítulo 4. Lo podemos ver en el versículo 16, como dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Hermanos, aquí podemos ver una palabra rema, ¿sí? La palabra rema es la palabra bíblica, la que tenemos en las escrituras y que nos hablan a nosotros acerca de nosotros. Aquí esta escritura está hablando del Mesías Rey, del Señor Jesucristo, y que esa palabra se estaba cumpliendo en ese momento. Y vemos muchos eventos en que estas palabras, por ejemplo, vemos en Hechos 15 también, cuando están hablando sobre los gentiles que ha llamado el Señor, y el hermano del Señor Jesús, Santiago, está diciendo: esto es lo dicho en el libro de los Salmos, ¿sí? Y aquí empieza a formular en Hechos 15 acerca de el llamamiento de los gentiles, del levantamiento del tabernáculo de David. Entonces aquí vamos viendo todos aquellos momentos en que el Señor nos habla, pero entonces el Señor ha dicho que cuando haya, ¿sí?, entre vosotros profeta de Yahvé, apareceré en visiones, en sueños. Oiga, le apareceré en visiones y en sueños hablaré con él. Esto es lo que está sucediendo ahora. Y en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo en gran manera, entonces dice el apóstol Pedro, se está refiriendo a Joel 2:28, dice: mas esto es lo escrito por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Entonces aquí vemos dos aspectos, hermanos, de lo que está hablando el profeta Joel, y en el cumplimiento de ese tiempo, y tiene que ver con los 5 ministerios, y tiene que ver también con los dones espirituales. Entonces en Corintios capítulo 12 nos están hablando de los dones espirituales, y podemos mirar, hermanos, cómo dice aquí en el versículo 4, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea que los dones espirituales vienen de parte del Espíritu Santo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea que los ministerios, y que vamos a ver, por ejemplo, los 5 ministerios en Efesios capítulo 4, ahí podemos mirar que dice: hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Y una operación de parte de Dios el Padre es la salvación. El Señor Jesús mismo dice: nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Entonces podemos ver entre los dones espirituales, hermanos, que está los dones espirituales de revelación, están los dones espirituales de poder. Esos los tenemos ya explicados ahí en YouTube, los tenemos, los dones espirituales.
Pero entonces queremos que usted pueda entender un poco más acerca de estas manifestaciones en la ayuda de lo profético, mis hermanos. Y es, por ejemplo, como nos dice en el versículo 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este les da por el Espíritu la palabra de sabiduría. Esta palabra de sabiduría viene de parte, es un don espiritual, y es donde el Señor te revela los hechos, los acontecimientos que van a suceder. A otros, palabra de ciencia, que viene a hacer los hechos o los acontecimientos pasados para a poder ayudar a una persona en sus daños que haya podido tener, ¿sí? Y esto tiene que ver con palabra, por eso dice palabra de sabiduría y palabra de ciencia. O sea que viene la revelación del Espíritu Santo en palabra, ¿sí? De hechos y acontecimientos pasados o futuros, dice, por el mismo Espíritu. A otros fe, a otros por el mismo Espíritu, dice, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, dice, a otros el hacer milagros, a otros profecía. Entonces, la profecía es muy diferente a lo que es la palabra profética, ¿sí? ¿Por qué estamos hablando esto? Por lo de los sueños y de las visiones y lo que concierne a lo profético. Entonces, aquí, para que hagamos una separación de lo que es un ministerio profético y de lo que es un don de profecía, ¿sí? El don de profecía está ligado a la edificación, a la exhortación y a la consolación. Mientras que el don profético, el ministerio profético, da la palabra y es para una guianza, es para una exhortación, ¿sí? Entonces aquí nos dice a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Entonces, en estos diversos géneros de lenguas, digámosle que nosotros tenemos unas lenguas que son propias de nosotros, pero cuando viene el género de lenguas que son diferentes, entonces allí viene una interpretación de esas lenguas, y cuando se interpreta esas lenguas, la misma persona las puede interpretar u otra persona las puede también interpretar. Importantísimo que se dé a conocer la interpretación de ese género de lenguas. ¿Por qué? Porque es una profecía, y esa profecía va a edificar, a esa profecía va a consolar, esa profecía va a exhortar. Entonces, podemos ver entonces que están las lenguas, están los géneros de lenguas, ¿sí? O sea, la interpretación de lenguas, el género de lenguas, ¿sí? Está la profecía, está la palabra de ciencia, está la palabra de sabiduría. Tenemos 5 dones espirituales donde están manifestando lo profético, ¿sí? Y en Efesios capítulo 4, como ya lo sabemos, hermanos, que el mismo Señor colocó los 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces debemos de entender, hermanos, que estos 5 ministerios que el Señor ha colocado, mucha gente dice que ya pasaron los profetas, que ya pasaron los apóstoles, pero realmente, hermanos, nosotros podemos ver en pleno los 5 ministerios. Dice en el versículo 11 de Efesios capítulo 4, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí vemos los 5 ministerios y vemos el ministerio de profeta, ¿sí? Y aquí dice que estos 5 ministerios el Señor los constituye para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y todo ello es para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos. Óigalo bien, entonces no podemos decir que ya no hay profetas y que ya no hay apóstoles, porque dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Si esto ya fuese ahora sí, entonces podríamos decir que ya la iglesia está lista para ser arrebatada.
Pero realmente nosotros todavía vemos que la iglesia tiene falencias. La iglesia jala para un lado, la iglesia jala para el otro. La iglesia tiene que ser llamada en atención por las falsas doctrinas que hay en ellas, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, hermanos, de el ministerio profético, ¿sí? Entonces, una de las partes que el profeta y que el Señor está hablando ahí en Números capítulo 12 está diciendo que cuando haya profeta entre vosotros apareceré en visiones y en sueños se hablaré con él. Y al siervo Moisés, que era fiel en la casa, le iba a hablar cara a cara, ¿sí? Y no por figura. Entonces hay forma que el Señor habla cara a cara, o sea, habla en palabra profética, habla en figura, habla en apariencia, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta sobre los sueños, tenemos que tener en cuenta sobre las visiones, tenemos que tener en cuenta sobre los éxtasis, ¿sí? Que estas son parte de la ayuda de lo profético, hermano. Y me llama mucho la atención, hermanos, de que una hermana tenía un sueño donde corrían y la llevaban a ella y dice, vamos a ayudar para que no despierte. Vamos, corramos y ella veía fechas que eran fechas de ahora para que la iglesia fuera despertada, porque ella veía una mujer hermosa con un vestido azul hermoso y todo eso con velo, y ella la veía dormida y después la veía despierta. Pero habían otras personas que le decían, vamos, no podemos dejar que la iglesia, o sea, que esa mujer despierte. Y yo le decía a ella que eso tenía que ver con la iglesia porque estamos en el tiempo del despertar de la iglesia. Bueno, mis hermanos, en Job también nos dice el Señor que el Señor habla. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras Dios habla, mas el hombre no entiende. Por sueños de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído y les enseña el consejo. Entonces aquí podemos ver cómo en Job también habla de cómo el Señor habla al hombre en Hechos de los Apóstoles con Joel, y que Pedro toma esa parte. Entonces vamos a ver un poquito acerca de esto de cómo habla el Señor. Entonces aquí en Segunda de Reyes podemos ver una parte bien importante en Segunda de Reyes capítulo 17, y vemos en el versículo 13, dice, Yahvé protestaba entonces contra Israel y contra Judá por mano de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por mano de mis siervos los profetas. Entonces podemos ver en el versículo 13, dice que Yahvé protestaba entonces contra Israel y contra Judá por mano de los profetas. Entonces cuando habla, la palabra que utilizan aquí es del hebreo y el número Strong 5030, que quiere decir Naví, o sea, profeta, profetizan, un portavoz, un altavoz, ¿sí? Esto quiere decir un profeta, y esto es en el hebreo, lo llama Naví, y de todos los videntes. Entonces cuando utiliza la palabra vidente es del hebreo 2374, que quiere decir Hoshem, ¿sí? Se pronuncia así y se escribe Chosem. Es del hebreo el número Strong 2374, que quiere decir vidente, espectador de visiones, visto con aprobación, un contemplador de visiones, ¿sí? Entonces,
aquí esta palabra de vidente, o sea, podemos hablar entonces de dos tipos de profetas, ¿sí? Profetas que oían la voz de Dios, profetas que tenían visiones, ¿sí? Y podían hablar, ¿sí? Y dice, diciendo, volveos de los malos caminos y guardaos de mis mandamientos y mis ordenanzas, ¿sí? Que él le había prescrito al Señor por medio de Moisés, ¿sí? Y que había enviado, dice, y a vuestros padres que os he enviado por mano de mis profetas y de mis siervos. O sea que estos profetas también el Señor los había enviado para hablarles, para llamarles la atención. Y utiliza también igualmente la palabra Naví, que es del hebreo 50-30. Entonces, vemos que aún estos dos, lo que es la palabra profética que viene de parte del Señor y también las visiones también se cruzan y viene la palabra del Señor y viene la visión. Y nosotros lo podemos mirar con el profeta Jeremías. Si nosotros miramos cuando el profeta Jeremías es llamado, allí en Jeremías capítulo 1, versículo 10, nosotros miramos que el Señor le hace el llamado y le dice, ¿para qué va a ser llamado? Entonces dice aquí, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Yahvé vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? O sea, aquí el Señor está hablando con Jeremías y le está diciendo que Él lo ha llamado y le dice que para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, pero también para edificar y para plantar. Entonces sigue el Señor hablándole y le muestra una visión. O sea, que este varón tenía visiones. Entonces dice, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Yahvé, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y nosotros podemos mirar que el almendro era el árbol que daba la señal, era el primer árbol que daba la señal del nuevo tiempo que venía. Y por ejemplo, cuando el almendro se le caían todas sus hojas, es el primer árbol que se le caen las hojas, manifestando el tiempo de otoño y el tiempo que viene de invierno. Entonces podemos mirar que este árbol, entonces el Señor le está diciendo ¿qué ves, Jeremías? Y veo una vara de almendro, ¿sí? Y me dijo, Yahvé, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces, hermanos, y así le sigue el Señor hablando y le sigue mostrando las cosas. Entonces aquí vemos que este es un profeta el cual también tiene visiones. Si nosotros vemos al profeta Samuel, hermanos, generalmente al profeta Samuel le vinieron fue palabra, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que él no dejó caer ninguna palabra en tierra. Entonces no vemos que al profeta Samuel haya tenido una visión, pero sin embargo el Señor lo estuvo utilizando y podemos entonces ver que en los profetas también se puede mezclar, ¿sí? Por decirlo así, lo que son la palabra profética y las visiones. Entonces, muchas veces cuando el Señor me ha utilizado a mí en palabra profética, me ha dado las visiones y entonces pues yo digo, es tan bueno así porque uno está viendo la visión y el Señor está hablando acerca de esa visión y entonces las cosas son para uno, vienen con mayor seguridad de que es el Señor el que está hablando y que esa visión tiene que ver con lo que el Señor está hablando. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos ver otra cita bíblica en Primera de Crónicas acerca del profeta Gad. Dice, y habló Primera de Crónicas 21:9, dice,
y habló el Señor a Gad vidente. O sea, aquí tenemos la palabra Joshem. Dice, de David, dice Señor a Gad vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho el Señor, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una para que yo haga contigo. Y esto tenía que ver, hermanos, con que Satanás había incitado a David a censar al pueblo. Y entonces le había decretado 3 años de hambre, 3 meses de derrota con sus enemigos o 3 días de la espada de Yahvé sobre la tierra. Entonces David le dice al Señor, Señor, he pecado contra ti. Y Señor, bendito Rey, prefiero, Señor, que seas tú haciendo ese juicio, porque el hombre no tiene misericordia, Señor. El hombre realmente no tiene misericordia, pero tú tienes misericordia. Sobre todo juicio triunfa la misericordia. Y empezó la mortandad. El ángel de Dios desenvainó su espada y empezó la mortandad. Hasta cuando él ve al ángel de Yahvé y hace un sacrificio. Un olor fragante al Señor y para la mortandad. Pero entonces, hermano, el punto principal es de que este vidente va donde David, enviado por el Señor. Esto es en Primera de Crónicas 21, 9 y 10. En Primera de Crónicas 29, 29 dice, y los hechos del rey David primeros y postreros están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, ¿sí? Roé, ¿sí? Aquí ya es otro tipo de vidente, ¿sí? Y en las crónicas del profeta Natán, ¿sí? Utiliza la palabra Naví, y en las crónicas de Gad vidente, Joshem. Entonces tenemos 3 palabras, ¿sí? Joshem, Naví y Roé, ¿sí? Entonces Samuel era un vidente Roé. En la concordancia en Strong podemos verlo con el número 7200 y también se pronuncia Raá, ¿sí? Y nos dice que es mirar, contemplar, mostrar, aparecer, considerar, ¿sí? Esto entonces tiene que ver con las visiones. Dice, para ver, tener visiones, mirar, ver, considerar, aprender a observar. Entonces esto es algo que es un ejercicio que nosotros debemos de entender, ese lenguaje que el Señor, el Santo Espíritu de Dios da ahora, porque como dice en Hechos de los Apóstoles, dice en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. O sea que mientras esté el Espíritu Santo, habrá profecía, hermanos. Mientras esté el Espíritu Santo, habrán visiones, habrán sueños nocturnos, o sea, visiones nocturnas de parte de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. En Efesios, como lo decíamos en Efesios capítulo 4, versículo 11, nos habla que el Señor constituyó los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la unidad de la fe, a la estatura y a la plenitud de Cristo. Antes, o sea, mucha gente dice que no hay profetas, que no hay apóstoles, y que eso de las visiones y que eso de los sueños, eso no lo aceptan. Entonces, este es las armas que tiene
el profeta, las armas que tiene la iglesia, los dones espirituales que da el Espíritu Santo para que podamos ser guiados, para que podamos ser enseñados, porque asimismo lo dijo el Señor en Juan capítulo 14. El Señor dice que el Espíritu Santo estaría con nosotros y nos enseñaría. El Espíritu Santo nos revelaría, nos traería las cosas que habían de acontecer, hermanos. Y también en Juan capítulo 16 nos dice. Entonces, hermanos, no podemos, hermanos, obviar la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, por eso dice el Consolador. Es una persona que viene, que fue enviada de parte del Padre, porque será la promesa del Padre, para venir y consolarnos, para venir y que nos enseñara, hermanos, a nosotros. En la palabra de Dios en Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os revelará todo lo que yo os he dicho. Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros podamos entender, y el Señor mismo dice: ahora ustedes no pueden sobrellevar las cosas que han de venir, pero el Espíritu Santo las hará saber. Dice en Juan 16, Juan 16, versículo 12, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, las cosas que habrán de venir. Entonces, hermanos, es bien importante que nosotros podamos prestar atención a estas cosas que el Espíritu Santo está hablando, hermanos, y debemos de entender, hermanos, que el Espíritu Santo habla a los profetas, habla aún por palabra de profecía, pero también habla por sueños y habla por visiones. Y este es un lenguaje normal del Espíritu Santo para sus siervos y para sus siervas, hermano. Es un lenguaje normal. La cuestión es que nosotros, hermanos, tenemos que irnos adiestrando, como decía la palabra allí en la concordancia Strong, dice adiestrar, mirar, ver, considerar, cuidar, ver, aprender, observar, ¿sí? Dice prestar atención, discernir, distinguir. Entonces, esto es lo que nos toca a nosotros: prestar atención, discernir, entender, distinguir lo que el Espíritu Santo nos está enseñando, mis hermanos. Entonces tenemos estas tres palabras que son importantes y que el Señor obra en nosotros. En Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 29, entonces nos dice: los demás hechos, ¿sí?, de Salomón, primeros y postreros, no están todos escritos en los libros del profeta Natán. Y cuando habla la palabra profeta, es un naví, o sea, un vidente, Natán. En la profecía de Ahías, silonita, o sea, aquí está hablando de una profecía, ¿sí? No tanto un profeta, sino una profecía de Ahías, silonita. Y en la profecía del vidente, o sea, aquí habla José y Dod contra Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces aquí utilizan estas palabras, mis hermanos, y podemos ver que en el tiempo actual también, hermanos, la profecía fluye, ¿sí?, por medio de visiones, por medio de palabra profética, por medio de dones espirituales. Entonces, la iglesia ahora en este tiempo es muy rica, hermano, en que el Señor hable, en que el Señor nos manifieste las cosas. Y mire, hermanos, a mí me llama la atención
que estaba mirando esta profeta de Venezuela, Yasmín, y lo que hablaba acerca de Estados Unidos, hermano, de esa invasión, y lo que hablaba un pastor que tuvo unos sueños, y estos sueños han sido consecutivos. A mí me llama mucho la atención de estos sueños consecutivos, que es como si le fueran mostrando la película por pedazos. Y recuerdo mucho el profeta Rick Joyner. Es precioso el libro que él escribió, uno de los primeros libros que él sacó, y él fue la revelación del Señor por medio de sueños, o sea, visiones nocturnas, y cómo el Señor le fue dando y él fue escribiendo aquellos sueños hasta que hizo el libro. Y es importante también asimismo cómo se lo ha dado al pastor Dana allá en Estados Unidos, cómo el Señor le ha estado mostrando las cosas que van a suceder allí en Estados Unidos. Entonces, esto ha sido por visiones nocturnas, y el Señor también le hablaba allí a este pastor, y realmente es precioso todo lo que el Espíritu Santo está haciendo, hermanos, en nosotros, y que nosotros debemos entonces tener en cuenta estas armas que el Señor, y no desecharlas, hermanos. Entonces, estas palabras en el hebreo, ¿sí?, como Naví, como Raá, Josén, ¿sí?, estas palabras, ¿sí?, que cada uno de nosotros podemos entender por lo que nos está sucediendo a nosotros, porque el Señor, el Espíritu Santo nos está sumergiendo, hermano, y esto tiene que ver con ese mismo río que ve Ezequiel, y que él va midiendo cantidad de metros, ¿sí?, y le dan en la rodilla, en los tobillos, y va avanzando otras cantidades de metros, y le dan en las rodillas, y le da en la cintura. Y hermano, esto tiene que ver con la entrega que le haces al Señor de tu vida. Cuando tu vida está entregada al Señor, el Señor empieza a fluir, empieza a manifestar lo que tú eres. Es importantísimo que haya una entrega de tu vida. Muchas veces nosotros tenemos muchas cosas que hacer, y entonces tenemos que prestar atención a lo que el Señor nos está diciendo, lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y entre más nos vamos entregando al Señor, entre más vamos fluyendo en el Espíritu, o sea, en el río del Espíritu, el Espíritu Santo toma y empieza a fluir aquello, hermano, que el Señor quiere. Entonces, estas palabras de Naví, de Roé, de José, debemos de entender que el profeta Roé fluía más con sueños y visiones, ¿sí? O sea, estos profetas fluían en sueños y visiones. El José también fluía, ¿sí?, en esa palabra. El profeta Naví fluye en esa palabra profética, en la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces ahora el Señor hace que una unidad de ellos, ¿sí?, hace del ministerio profético. Y a mí me parece precioso cómo el Señor utiliza en palabra de sabiduría, en palabra de ciencia, a estos profetas, les muestra en visiones, ¿sí? A mí me parece precioso en la oración cuando el Señor muestra cosas, hermano, y es hacia aquellas personas que van a escuchar esos audios, que van a ver esos videos, y que va a obrar en ellos, hermano. Entonces, a mí me parece que son dones espirituales que el Señor nos da a nosotros para desarrollar con mayor eficacia nuestros ministerios y la labor que Él nos ha encomendado. Pasando acerca de los sueños, de las visiones, de los éxtasis, hermanos, podemos mirar en Génesis capítulo 31, cuando Jacob tiene ese sueño,
Y sucedió que, versículo 10, voy a leerlo. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños. Y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueño: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y ve que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que te ha hecho Labán. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Déjeme decirle, mi hermano, aquí Jacob está recibiendo unas indicaciones y es en sueños, y está viendo la visión de aquellos animales, ¿sí?, que cubrían, los machos cubrían a las hembras, y que los veía como estos machos de estas ovejas, ¿sí?, eran listados, eran pintados y abigarrados, ¿sí? Y entonces aún el Señor le dice: allí donde tú ungiste la piedra. Y ahí también Jacob tuvo un sueño donde veía ángeles descender y subir, y él quedó impresionado sobre ese sueño, y el Señor también le hablaba allí. Entonces podemos mirar que el Señor, así como lo dijo, que él hablaría por sueños y por visiones, aquí vemos también el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, el versículo 9, y dice Pablo, dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. O sea, cuando estaba dormido, una visión nocturna, se habla de eso, se llama visión nocturna o visión de noche cuando uno está dormido. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, cuando vio la visión, enseguida procuró partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Entonces aquí vemos cómo el apóstol Pablo, en su ministerio, porque si nosotros vemos esto, en el versículo 6 dice que Pablo quiso ir a Frigia, pero el Espíritu Santo le prohibía pasar por hablar la palabra en Asia. Y cuando llegó a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu del Señor Jesús no se lo permitía. Entonces aquí viene la visión nocturna, ¿sí?, la visión de noche, y le abre la puerta para Macedonia. Entonces podemos ver cómo estos sueños, estas visiones, ¿sí?, los éxtasis sirven mucho para nuestros ministerios. Entonces, hermanos, podemos mirar también a Cornelio, que es un centurión de la italiana, y aquí nos dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vio en visión, óigalo bien, aquí dice, vio claramente en visión cómo a la hora 9 del día un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. Él mirando fijamente y atemorizado. Esta es una visión abierta, porque tenemos visiones abiertas, visiones cerradas y visiones internas. Entonces, cuando nosotros con nuestros ojos naturales estamos viendo esta visión, podemos decir que es una visión abierta. Y dice aquí, el versículo 4 nos dice: él mirando fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante
de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Óigalo bien cómo el ángel da las indicaciones. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a uno devoto soldado de los que le asistían, o sea, los envió a Jope. Entonces aquí vemos cómo Cornelio también tiene una visión, ¿sí? Y cuando miramos más adelante, Pedro tiene un éxtasis, ¿sí? Dice que en el versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo un gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de sus 4 puntas era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces aquí vemos que dice: mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba esta visión, o sea, tuvo esa visión, cayó en un éxtasis y tuvo una visión. Entonces los éxtasis es como decir que quedar como si fuese que estuviera dormido, pero realmente uno está en un estado diferente. Nosotros podemos mirar que las visiones, ¿sí?, son imágenes visuales que impresionan a quien la experimenta con su carácter significativo y objetivo, que carece de todo estímulo sensorial o percepción física. O sea que no hay una imaginación en nosotros, ¿sí? No pensamos nada de aquello que supuestamente estamos viendo. O sea, digo supuestamente porque muchas veces tenemos confusión y uno dice: no sé si era que lo estaba pensando o no. En las visiones, en los éxtasis es algo diferente. Ese es como un arrebato de la mente fuera de uno mismo, hermano, ¿sí? De un estado. Yo por eso lo digo que es como si uno estuviera como dormido, porque le arrebatan la mente, por decirlo así. Yo tuve un éxtasis y veía al Señor Jesús y veía a varios hermanos que estaban arrodillados, estaban postrados delante de Él. Y yo estaba junto al Señor y el Señor me llamaba y me daba una copa a beber. Entonces, y después cuando Él me dio la copa y yo la recibí, y yo iba en una buseta, un discipulado, y estaba despierto en el discipulado, pero a eso me sucedió que cuando terminé la visión, ¿sí?, volví, y como decir, desperté, volví en sí. Y entonces esto se llaman éxtasis, ¿sí?, donde uno es como un arrebato de la mente fuera de su estado normal y en asombro, en espanto, dependiendo lo que uno vea. Así le pasó al apóstol Pedro, y aún también al apóstol Pablo también le pasó en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 17 en adelante. Pablo dice aquí: y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. O sea que uno está despierto, hermano, porque yo también igualmente iba en la buseta cuando tuve
O sea, yo recosté mi cabeza sobre el espaldar cuando en eso vino eso que me arrebató la mente, que parece uno que estuviera dormido. Pero dice aquí que el apóstol Pablo estaba en el templo y se le sobrevino un éxtasis y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todas las sinagogas en las que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, su testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces aquí vemos que son instrucciones también igualmente que se da al Señor. Entonces son formas como el Señor comunica. Entonces están las visiones, ¿sí? Están los éxtasis y están los sueños nocturnos, así como lo veíamos con Jacob y como lo veíamos acá en Hechos con el varón macedonio que el apóstol Pablo tenía. Asimismo también vemos las visiones, ¿sí? Y en las visiones tenemos lo que son las visiones abiertas, las visiones cerradas y las visiones internas. Entonces, lo que le sucedió a Cornelio cuando vio el ángel y habló con ella, igualmente a María o Miriam, la sierva del Señor, que es la madre del Señor Jesús, ella también tuvo una visión abierta. Se le manifestó, se le presentó un ángel y habló con ella y le dio su dirección. Entonces podemos ver esto, hermano, que en los sueños se llaman visiones nocturnas, ¿sí? Y pueden ser continuos también estos sueños, ¿sí, hermanos? Y en las visiones abiertas podemos ver lo de Cornelio, ¿sí? Podemos ver lo que le pasó a Cornelio. Podemos ver en Hechos de los Apóstoles capítulo 12, versículo 6 en adelante, dice: cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí se le presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocó a Pedro en el costado y le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos y se le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y salieron y le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera puerta y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Entonces aquí vemos cómo el apóstol Pedro tiene una visión abierta sobre un ángel que lo está sacando de la cárcel. Y él pensaba que era como que si estuviera soñando o como si estuviera viendo una visión, pero era real, ¿sí? Entonces podemos ver, hermanos, que también hay visiones cerradas. Y las visiones cerradas tienen que ver cuando nosotros oramos y estamos orando y el Señor nos muestra las visiones. Hay visiones abiertas que uno puede estar orando y con los ojos abiertos y tener visiones abiertas, o con los ojos cerrados y es como si tuviera un televisor y el Señor le mostrara las visiones. Esto tiene que ver con las visiones abiertas, ¿sí? En estas visiones abiertas podemos nosotros ser guiados por el Espíritu Santo en la oración. En estas visiones abiertas podemos entender lo que puede estar pasando en ese mismo acto cuando estemos orando o cuando estamos en la meditación también de la palabra. Miremoslo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 10.
Aquí Ananías está en Damasco. El apóstol Pablo ha sido derribado, está ciego, tiene escamas en los ojos y él está orando y está, digámosles, en abstinencia de los alimentos. Y dice en el versículo 10, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, óigalo bien, Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Él estaba ciego y él estaba orando. Dice: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces dice aquí que Ananías respondió y le dijo: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Entonces podemos ver, hermano, que Ananías tiene una visión también, y Pablo también tiene una visión. Pablo está ciego, tiene una visión cerrada, y Ananías tiene una visión del Señor también, y le está diciendo que vaya a ese lugar porque Pablo, él está ciego, dice aquí, dice: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. O sea que aquí hay una visión cerrada y que el Señor le está diciendo a él que Ananías que vaya para que él recobre la vista. Igualmente nosotros también miramos lo que son las visiones internas, hermano. Y las visiones internas tienen que ver con nuestro espíritu. En nuestro espíritu el Señor nos muestra las cosas. Unos están despiertos y ven las visiones con los ojos naturales, ven, y ese es el ser espiritual igualmente. Pero tienen los ojos abiertos y tienen las visiones. Otros tienen los ojos cerrados, sea que están en la meditación, sea que estén en la oración, y tienen esas visiones con los ojos cerrados. Y la visión interna, que es la visión en nuestro espíritu, que estamos hablando con una persona y estamos en nuestro ser espiritual, el Señor nos está mostrando las cosas, ¿sí? O aún también estamos orando y con los ojos cerrados, pero aún las visiones no las tenemos como si estuviéramos viendo un televisor, sino es en nuestro ser espiritual. Hermanos, esto es precioso y esto necesita un aprendizaje, esto necesita de una práctica y de un entendimiento de las visiones y de aún del lenguaje que el Espíritu Santo nos está dando y nos está enseñando. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Rey, por este equipamiento que haces a nuestras vidas, Señor, para desarrollar los ministerios, Señor, bendito Dios, de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Señor, gracias porque aún nos capacitas por medio del Espíritu Santo, como tú dices, que nos enseña, Señor, y nos guía a toda verdad, Rey. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Síguenos capacitando a todos y a cada uno de nuestros hermanos, que tú, Señor, los estás enseñando, les estás hablando, Rey. Así como al profeta, Señor, bendito Rey, Señor, Juan, Señor, bendito Dios, Señor, las visiones, Señor, que tú le dabas, Rey Santo, Señor, del Apocalipsis, Señor, bendito Rey, Señor, visiones abiertas, visiones cerradas. Tú te lo llevas en el Espíritu y le mostrabas las visiones, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, bendito Dios, porque este varón, Señor, comprendió, Señor, y aún las cosas que no comprendió, Rey, pedía explicación, Señor, a aquellos que le enseñaban las visiones, Rey Santo, Señor. Señor, bendito Rey, grande eres tú, Señor, porque aún, Señor, seguimos, Señor,
siendo instruidos, siendo capacitados por tu Santo Espíritu en el lenguaje, Señor, tuyo, Rey Santo, Señor, de las visiones, de los sueños, en los éxtasis, Señor, bendito Rey. Gracias, Rey. Gracias te damos, Rey Santo, Señor, por todo aquello que nos enseña, Señor, y de cómo, Señor, el profeta Juan, Señor, bendito Rey, este apóstol, Señor, tuyo, tú le revelaste, Señor, los hechos por venir, Señor. Te bendecimos, Rey Santo, Señor, y sigue, Señor, bendito Dios, adiestrándonos, Señor. Sigue, Señor, bendito Dios, Señor, aprobando a los tuyos, Señor. Sigue probando los tuyos, Señor. Sigue capacitándolos, Rey Santo, Señor. Y sigue revelando y manifestando lo que es cada uno de mis hermanos, Padre, en el cuerpo de Cristo. Te lo pedimos, Padre Santo, Señor. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.